¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos reencontramos nuevamente en Pasos Perdidos. Hoy para recorrer diferentes temáticas, los trabajos de los legisladores respecto a algunos temas de interés, como siempre, porque la inclusión social en el barrio a través del club, importante. Uno se pregunta, ¿todavía no hemos logrado esto tan fundamentales para el chico? En mi barrio, por ejemplo, estaba lleno de clubes y ahí estábamos todos. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de los discapacitados, la protección integral para ellos y también de los hidrocarburos. YPF, extrabajadores, lo que pasa en la actualidad. ¿Me acompañan? La bienvenida, claro está, a Edgardo de Petri, legislador, Buenos Aires, Frente para la Victoria. ¿Cómo va? Gracias por venir. Laura Esper, Buenos Aires, de Junín, me dijo que era, Frente Renovador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, y Néstor Pitrola, también de la provincia de Buenos Aires, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Muchísimas gracias por venir. Me acompañan, como siempre, dos colegas. Le damos la bienvenida a Margarita Pécora, de Revista Comunas. ¿Cómo va, Margarita? Bienvenida. Y Pablo Cieira, de la Agencia de Noticias Argentinas. ¿Está bien dicho el apellido? Bien, Pablo estaba tan preocupado por esto, así que lo dijimos bien. Bueno, empezamos con Edgardo de Petri, hablábamos de la inclusión social, de la integración colectiva, de la necesidad de que esto funcione en los barrios. ¿Por qué tenemos esta problemática no resuelta? Que lo mostró también Luna de Avellaneda, ¿no? La película. Sí, bueno, precisamente es la historia también que le sucedió a los clubes de barrio, ¿no? La historia política, económica y social. O sea, los clubes de barrio nacieron muy fuertes y crecieron con la inmigración, las primeras oleadas migratorias. De hecho, hay clubes que tienen más de 100 años, fundadas por los primeros migrantes, con su pensamiento anarquista, socialista, digamos, ¿no? Después, en la etapa de industrialización, se consolidan también con la irrupción de barrios obreros, barrios de trabajadores, donde a la par del trabajo crecía la escuela y a la par de la escuela también crecía el club. Y en el club se practicaban no solo deportes, sino las fiestas sociales, se debatía política, se construía capacitación. Y eran una institución fundamental para nuestros pueblos. Bueno, sí, de contención, ¿no? De contención. Después el tiempo de destrucción que sufrió la Argentina, de crisis, el club se transformó después en un comedor comunitario, en muchas oportunidades de la etapa política, argentina y económica, después en el Club de Trueque. Y al recuperarse de nuevo la actividad económica, al recuperarse el trabajo, al fortalecerse la presencia del Estado en las barriadas populares, sobre todo con el empleo, o con la cloaca, o el agua potable, la vivienda popular, aparece con fuerza de nuevo la vitalidad de los clubes de barrio. Nosotros estamos trabajando con los propios clubes esta iniciativa, hay demandas muy concretas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la titularidad de las tierras de los clubes, que están asentados sobre tierras fiscales, nacionales, provinciales o municipales. Otros asentados sobre tierras privadas con litigio. Bueno, queremos darle un lugar para transferir el dominio y la titularidad de esas tierras. Otra demanda importante de los clubes es que precisamente producto de la crisis administrativa y contable hubo tiempos donde no hubo comisiones administrativas en los clubes. Entonces no tienen balances, no tienen actas de los clubes, con lo cual no son sujetos de derecho de crédito o no pueden intervenir en discusiones legales. Estamos planteando una amnistía administrativa para los clubes, de manera de poner un antes y un después con esta ley. Otro tema importante es la tarifa social, ¿no? Con todo el avance, todo el tema precio-tarifa, bueno, estamos tratando de que haya una tarifa, la ley dice explícitamente una tarifa social para los clubes. Y otra discusión es lograr un presupuesto participativo, o sea, no asignar solamente recursos, sino que los propios clubes hagan un presupuesto participativo. Y pensamos que el objetivo de la ley y del movimiento de los clubes es ningún club sin vestuarios y sin agua caliente para que los chicos se bañen después de las actividades deportivas. Eso lo estamos haciendo con los clubes, que lo más importante tal vez es que los constituye como sujeto de derecho. ¿Y sirve la idea, por ejemplo, a ver, por el club por el que pasó Messi?
por nombrar a alguien, obviamente, que ha generado y genera mucho dinero, que haya algo de esos contratos que Messi tiene en la actualidad que puedan ayudar a ese club por donde él pasó? Bueno, paralelo a la ley del Club de Barrio hay una ley que también vamos a tratar de tratar en la misma sesión, que es el derecho a formación. Lo que vos estás planteando, el derecho a formación que se plantea con los pibes que pasan por los clubes de barrio y después son tomados por quienes van mirando los talentos y los llevan a los clubes de primera división, pero también pasa en el básquet o pasa en otros, sí, claro, en otras disciplinas. Y ahí se está trabajando que ese derecho de formación incluya en las transferencias de deportistas de élite a los clubes de barrio con un canon que nosotros no estamos sacando de la discusión del pase del jugador, sino del salario mínimo vital y que haya ahí una fórmula que le permita al club tener parte de esa operación. Pero hay un tema importante también que quiero destacar. Uno de los problemas del deporte en los niños o en los adolescentes es el problema de las mujeres, digamos, ¿no? Porque Argentina es futbolista, en cada barrio se tira la pelota y aparece. Pero está creciendo muchísimo, por ejemplo, el hockey femenino en el país. Entonces la ley también trata de construir al mismo tiempo una organización, que no está en la ley, pero que la estamos promoviendo en el debate político, que es la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Bien. De manera que tiene ley el club de barrio, vamos a discutir un presupuesto, pero también estamos forzando la institucionalidad popular, o sea, que se conviertan en sujetos, no solo para apoyar la ley, sino para discutir cómo profundizar la política. Y en esto otro rol importante para el Estado, para completarte la idea. Sí. Nosotros creemos que así el Estado Nacional articula con los municipios o articula con las escuelas, pero también puede articular con los clubes cuando se trata de formar, cuando se trata de la prevención sobre la drogadicción, cuando son los programas Procrear o cualquier otro programa de trabajo que pueda desarrollarse en el barrio. Margarita, Pablo, ¿alguna pregunta? Bueno, ante todo me gustaría felicitar al diputado por esta iniciativa que me parece que en términos de inclusión social y de contención a las familias, no solo en los pueblos, en los barrios, sino también en los pueblos, tiene un valor inestimable. Pero quería que me ampliara un poquito el detalle de cómo se ha inspirado en que si hay alguna experiencia internacional en la que usted se ha fijado, para proyectar esta iniciativa, porque tiene mucho que ver también con los jóvenes que no estudian ni trabajan, porque según lo que he leído de su proyecto, abarca a personas de todas las edades. Entonces, esto tiene también que ver con la detección de vocación para el deporte, con la contención contra el delito, para que no deriven hacia la droga. ¿Han pensado en alguna experiencia extranjera sobre este tema? Hay un debate en Mercosur, en la UNASUR, hemos participado de hecho en algunas actividades de promover de Cancillería, pero nosotros lo hemos tomado primero con una decisión. Para nosotros los pibes tienen que estar en las escuelas o en los clubes, no tienen que estar en la calle, y mucho menos la solución a un problema de problema de inseguridad pasa por más policía o por represión, sino que pasa por integración. Esto tiene que ver con el trabajo, con el ingreso de la población y también con una infraestructura básica donde el Estado también ayude a consolidar la institucionalidad de clubes que ya existen. Digamos, nos sorprendemos gratamente, y me sorprendo a mí mismo y aprendo, cuando uno convoca a discutir en el barrio la ley, aparecen clubes por todos lados. Digamos. Entonces, lo que estamos haciendo es que el Estado tome decisiones y esté presente, que promueva políticas de deporte con inclusión social, con presupuesto, pero al mismo tiempo que alimente la posibilidad de que los propios clubes se organicen, y si el gobierno y nosotros financiamos con más de 1.000 millones de pesos fútbol para todos, bueno, ¿cómo no vamos a discutir un financiamiento para los clubes de barrio, que es la base social más importante? Estamos hablando de clubes que tienen entre 50 socios, a veces a 1.000 socios. Claro. El proyecto contempla entre 50 y 2.000, tengo entendido, ¿no? Sí, nosotros vamos a ampliar porque nos viene del debate en los foros de los clubes de barrio de que hay que ampliar a 2.000 asociados, porque esa es un poco la recuperación, ¿no?, del promedio de clubes que se dan en las barriadas populares. Porque esto tiene que ver con la recuperación de la urbanización, claro, tiene que ver con la recuperación del empleo, tiene que ver con la discusión más democrática, de más apertura. Hoy hay más participación en todos los ámbitos. Entonces el club volvió a revalorizarse, digamos, en la construcción social, claro, que me parece también un valor a tener en cuenta. Sin lugar a dudas. Ha quedado fundamentalmente claro cuál es la idea, el objetivo, y como bien dice el diputado De Petri, quizás logre esto
asociarse con otros proyectos que van de la mano y terminen definiendo la situación. Si les parece, hacemos la primera pausa, regresamos enseguida, estaremos hablando de la protección integral de los discapacitados y también de la nacionalización de hidrocarburos. Ya volvemos. Seguimos en Pasos Perdidos, tal como le adelantamos. Ahora vamos a dedicarnos a la protección integral de los discapacitados. Modificación a una ley. Laura Esper, la diputada que nos acompaña, nos va a ampliar el tema justamente que se está buscando con esto, diputada. Sí, bueno, en realidad, más allá de haber trabajado durante gran parte de mi vida en el tema de discapacidad, y no porque sea profesional en la materia, sino por una cuestión de actitud, de involucrarme, sobre todo desde mi ciudad natal, con instituciones y con personas vinculadas al tema de discapacidad, donde hemos fundado instituciones que hoy todavía están y que están brindándole calidad de vida a los discapacitados. Bueno, cuando llegué aquí al Congreso de la Nación, y tuve que elegir una de las comisiones, de las tantas comisiones en las cuales participamos, bueno, creo que la primera comisión que elegí fue la Comisión de Discapacidad. Por una cuestión de pertenencia, de compromiso, y porque además la Constitución Nacional, creo que es en su artículo 75, inciso 23, contempla que el Congreso Nacional es quien debe realizar, legislar para beneficiar y para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así que estaríamos cumpliendo con varias consignas en este aspecto. ¿Y cuál sería esa modificación? Bueno, una de las modificaciones que nosotros proponemos es que ha generado muchísima problemática entre las personas con discapacidad, es el tema del famoso certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad, lo que nosotros proponemos es modificar, creo que es el artículo 3 de la ley 22.341. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, hay personas que padecen discapacidades permanentes y hay personas que padecen discapacidades transitorias. Hoy nos encontramos con que hay una especie de vacío en la ley, como que no está muy especificado cómo es el tema o la metodología del otorgamiento del certificado de discapacidad, y queda un poco a criterio de las regiones, donde hay personal médico capacitado, que se hace una especie de juntas médicas donde son quienes determinan el grado de discapacidad o la discapacidad existente o no de una persona. Entonces, lo que nosotros proponemos es que cuando una discapacidad es permanente e irreversible, como ponemos como ejemplo una persona que padece de síndrome de Down o que tiene una amputación de un miembro o lo que sea, esa patología, esa discapacidad no se revierte. Entonces, lo que nosotros proponemos es que exista un certificado único y que no necesite ningún tipo de renovación ni de modificación. Y con respecto a las discapacidades transitorias o que pueden ir evolucionando favorablemente a través del tiempo, que se den certificados de discapacidad con una fecha de vencimiento. Pero a veces las discapacidades, por más que sean reversibles, exceden al tiempo de ese certificado. Entonces, lo que pedimos es que cada renovación de certificado especifique que es una renovación, pero que también indique la fecha del en la que fue entregado el primer certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque a través de los años los discapacitados y sus familias han obtenido muchísimos logros, y de alguna manera, si no le ponemos la fecha en la cual se le fue otorgado el primer certificado de discapacidad, corren el riesgo de perder algunos de esos logros, como por ejemplo hay personas que son eximidas tributariamente y que se han encontrado con un montón de dificultades o que le han llegado deudas o intimaciones. ¿Por qué? Porque hay un periodo determinado
le toman como la fecha que le ponen en el certificado actualizado y no le ponen la fecha anterior en la cual fue otorgado o cuándo se originó su discapacidad. Entonces queda un vacío en el tiempo donde claro, hay personas que se han encontrado con muchísimas dificultades con respecto a sus derechos. Por eso puntualmente especificamos que se coloque en el certificado de discapacidad provisorio la fecha en la cual se otorgó el primer certificado de discapacidad. Y hay una frasecita que también viendo la ley nos pareció que la tenemos que modificar porque en un artículo de la ley habla de igualdad con las personas normales. ¿Qué significa? Utiliza ese término. Entonces, ¿qué significa? ¿Que los discapacitados son anormales? No, son personas que tienen una discapacidad. Entonces también vamos a proponer... ¿Esa ley, la actual ley de qué año es? Y se fue modificando. Por la palabra normal, por eso le pregunto. No, creo que arranca, no sé si no arranca en el año 83. Ajá, la democracia. No tengo exactamente la fecha porque hay varias leyes, está la 22.341, la 24.901 y después, bueno, hay varias leyes que en realidad se debería unificar el tema, debería existir una sola ley que contemple los derechos de los discapacitados. Este es el tema puntual de este proyecto. Tenemos varios proyectos presentados con el tema de discapacidad. Margarita, Pablo. Hay todavía en algunos lugares del país, particularmente yo lo veo mucho en el conurbano bonaerense, todavía una deuda con respecto al acceso para las personas discapacitadas en medios de transporte. ¿Se está trabajando en algo de esto, a pesar de que hay una obligación de garantizar el acceso a las personas con discapacidad? Digo, hay cierto incumplimiento aún. ¿Se trabaja en algún proyecto como para agilizar esto y que finalmente el acceso esté garantizado? Las leyes están, prácticamente todas. El tema, como bien vos no lo decís, claro, exactamente, no se cumplen. Pero si no hay algún mecanismo como para agilizar el cumplimiento. Lo que nosotros, bueno, yo te puedo hablar de mi ciudad. Nosotros en Junín, siendo concejal, promoví la creación del Consejo Municipal del Discapacitado. ¿Qué significa el Consejo Municipal del Discapacitado? Que asesora a las personas de sus derechos, porque muchas veces las personas no conocen qué beneficios tienen y cuáles son sus derechos. Entonces, este consejo, que existen muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires y según tengo entendido también del país, cumple un poco el rol de protección y de acompañamiento hacia las personas con discapacidad. Creo que no lo estoy trabajando yo, pero hay un proyecto dando vuelta de crear la figura del... ¿cómo es que se llama como un ombudsman, un exactamente, una especie de... alguien que controle. Exactamente, para discapacitados a nivel nacional, que me parece que es una muy buena iniciativa y que seguramente la vamos a acompañar. Bueno, por supuesto que ha quedado claramente definido, ¿no? El punto del certificado de emisión, fechas para que no se vulneren derechos y para que no le venga un rebote de cosas que no tiene por qué cumplir como la cuestión impositiva. Vamos a hacer la última pausa en Pasos Perdidos, enseguida volvemos y vamos a estar hablando de la nacionalización de hidrocarburos, de los extrabajadores de YPF, los recursos de la Argentina. Volvemos. Los hidrocarburos, nacionalización, situación de extrabajadores de YPF. Néstor Pitrola nos va a contar en qué está trabajando respecto del tema, diputado. Bueno, Rosario, en el momento que se produce la indemnización a Repsol, que fue un gran debate en el país y en la Cámara, se contactaron con la banca del Partido Obrero ex trabajadores YPFianos. Y realmente alrededor del diálogo se ha reconstituido un movimiento nacional de ex trabajadores de YPF que han ido quedando en el camino de estos 20 años de la privatización petrolera estafados de entrada. ¿Qué cantidad? Recordemos, son 30.000 familias que lógicamente algunos han muerto, otros han depuesto su acción judicial, su reclamo por indemnizaciones parciales. Pero ellos, ¿qué reclaman? Una promesa que tuvieron y que estaba en la ley de privatización, que es la propiedad participada.
Pero eso valió de una manera para los que quedaron trabajando en YPF y de otra manera para los ex YPFianos, que en realidad han sido sistemáticamente estafados. Entonces, bueno, ya Repsol no está más. Vuelve la responsabilidad de estas familias, que hoy pueden ser 10.000 aproximadamente. Nadie sabe el número exactamente, pero pueden ser unas 10.000 familias. Se está reorganizando todo el movimiento y en consenso con ellos hemos hecho 2 proyectos de ley. Uno es de indemnización, que está basada en el importe inicial, que serían unos $90.000. Se puede discutir, hay otros proyectos, naturalmente hay que discutir y llegar a un consenso, pero esta es una base. El otro aspecto, para los que están en vida laboral y para los que están jubilados, es un proyecto de reincorporación a YPF, a las tareas que ellos podían hacer, y en caso de jubilación, una reparación jubilatoria, porque naturalmente perdieron el puesto de trabajo y perdieron derechos jubilatorios. En un punto las privatizaciones fueron un genocidio social, un genocidio laboral. YPF fue el caso más emblemático. Recordemos los grandes levantamientos populares en Cutralcó, en Tartagal y Mosconi, ciudades que quedaron fantasmas producto de la privatización petrolera. Estos 2 proyectos vienen a reparar esa situación. Naturalmente va a estar a cargo del Estado. Hubiéramos querido que Repsol pague esto, porque es otro pasivo más que Repsol deja, porque, bueno, se deponen todos los juicios que había y el Estado queda a cargo. Pero naturalmente también hay una responsabilidad inicial del Estado, porque el Estado fue el que privatizó el petróleo y dejó en la calle a tantas familias. Así que, bueno, hemos hecho estos 2 proyectos. Están ya para tratamiento y hay mucho entusiasmo porque se van reorganizando las filas de estas familias muy golpeadas. Algunas sufrieron causas penales, persecuciones, porque han luchado mucho e incluso han sido estafadas con juicios y por distintos gobiernos, ¿no? Margarita. Bueno, se advierte que hay un carácter justiciero en esta propuesta legislativa, pero yo pienso, o le pregunto, ¿qué esperanza usted tiene de que progrese en el Congreso, dado el impacto económico y social que va a tener, además los cambios que sugiere el proyecto en sí, y además por cuántas comisiones debe atravesar? Bueno, tiene que atravesar por varias comisiones, constitucional, trabajo, combustibles, pero la de previsión social en el caso de la cuestión jubilatoria. Exacto. Pero nosotros también lo asociamos a un debate nacional que está planteado. Rosario presentó que está también el tema de nacionalización de hidrocarburos. El Frente de Izquierda tiene presentado un proyecto de ley opuesto al proyecto oficial de hidrocarburos, que es una nacionalización integral del petróleo y el gas, de toda la industria hidrocarburífera. Y yo creo que eso nos va a dar la ruta del autoabastecimiento que hoy no tenemos, que es todo un concepto. Porque otra cosa es traer a las multinacionales a asociarlas, que vienen a buscar la renta petrolera, vienen a buscar la exportación, que es lo que nos pasó en estos 20 años de privatizaciones. Se exportó un recurso estratégico que ahora nos falta, tanto en gas como en petróleo. Y pero también hay que hablar, Néstor, te interrumpo con esto, siempre hablamos de plata y de explotación, ahí si no tenés los recursos no te queda otra que asociarte pero para explotar. un autoabastecimiento no hace falta el stock de inversiones de $200.000 millones que se habla para explotar todo Vaca Muerta. Incluso hay mucha explotación de petróleo convencional todavía para hacer. Entonces, con menos inversión del Estado, podemos recomponer la industria petrolera y vamos a tener los recursos para un autoabastecimiento a costos nacionales y no costos internacionales. La idea sería darle prioridad a las empresas locales, digamos, a las empresas argentinas. No, prioridad, la nacionalización integral es para que el Estado, con gran participación y gestión de los trabajadores, controle el recurso estratégico. En la visión socialista del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, es un recurso estratégico que debe estar en manos de la soberanía nacional. Pero ¿de dónde sale la plata? Yo entiendo lo que hablas del control de los trabajadores. ¿De dónde sale el dinero? La inversión, Rosario, es mucho menor que la que se pero pretende. Está bien, vos suponte que es menor, pero hoy no tenés plata. El petróleo no convencional de Vaca Muerta.
Después forma parte de un plan económico. Primero no pensamos indemnizar a las petroleras. Nosotros constituimos una comisión investigadora de lo que han ganado, de cuánto han invertido y de cuánto han girado al exterior, y creemos que el Estado argentino es acreedor de las petroleras y no viceversa. En otro plano forma parte de un plan económico integral, donde va la investigación de la deuda, el cambio del régimen impositivo, pero desmentimos que haga falta un stock tan grande de inversiones que haga depender al país de la inversión de las multinacionales. Es otro concepto, es el concepto de desarrollar un autoabastecimiento, que en realidad fue el concepto inicial de YPF. En un punto, los socialistas retomamos una ruta histórica en este plano, y naturalmente reparando a los trabajadores que han quedado en el camino de esta privatización. Hay muchos otros temas vinculados, porque hoy la industria petrolera tiene sistemas de superexplotación, por ejemplo, la tercerización laboral, jornadas extendidas, hay muchos temas. Ahora, si no hace falta esa cantidad de dinero que vos decís el oficialismo sostiene, ¿cuál es el dinero que se necesita para llegar a ese autoabastecimiento? Mirá, con una inversión inicial de 10.000 millones de dólares, una empresa nacionalizada que tome todo el petróleo, porque ojo que hoy YPF Sociedad Anónima tiene el 24% de la explotación petrolera. De ahí el Estado argentino es dueño del 51% de las acciones. Es decir, que el otro 76% está en manos de las multinacionales, y aparte hay fondos de inversión que están en YPF. Hablamos de nacionalizar el conjunto del recurso, y con una inversión de 10.000 millones de dólares que perfectamente van a salir de suspender mientras investigamos el pago de la deuda externa, porque solo en el 2015 la deuda externa se lleva 12.000 millones de dólares de las reservas argentinas. Esto está en el presupuesto 2015. Entonces, recursos hay muchos. Hay que ver cuáles son las prioridades y el conjunto de un plan económico. Bien. No puede salir en este gobierno, el otro va a tener que ganar el gobierno. Bueno, ¿por qué no? Puede Bueno, ser. ¿por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Por qué no? Claro. Bueno, señores, a todos muchísimas gracias por habernos contado sus proyectos. A los colegas, muchas gracias por haber participado. Nos despedimos de estos pasos perdidos, pero como siempre, para regresar. Hasta siempre.